Muy buenos días a todos en este jueves 18 de abril del año 2019. Un jueves muy especial, inserto dentro de la Semana Mayor, la Semana Santa. Deseándoles a todos y cada uno de ustedes una semana de mucho descanso, de mucha paz, mucho sosiego, pero también una semana de reflexión, de introspección, porque no todo es fiesta, no todo es bochinche, principalmente el jueves, viernes y sábado santo, que deben ser días de mucho recogimiento. Yo creo que se lo debemos al Señor, y total, 3 días pues de estar un poco más tranquilos, que no quiere decir que no se haga absolutamente nada, pero sí por lo menos en una actitud de recogimiento y de no tanto parloteo y de aspavientos, ¿no? Más que nada de análisis y de estar tranquilo. Si se van a desplazar, pues bueno, hacerlo con tranquilidad y bueno, que sea de mucho provecho esta Semana Santa y que las disfruten de una manera verdaderamente cristiana. Señores, como siempre, nuestros anunciantes, el Body Shop, los mejores gimnasios, simplemente los mejores gimnasios del país y del entorno. Los alimentos de nuestras pequeñas mascotas, Katie, Kaytee, estos alimentos especializados que le van a dar esa salud y ese bienestar a nuestras pequeñas mascotas. Ustedes inmediatamente van a ver ese plumaje y esa pelambre de nuestros pequeños amiguitos bien sana, bien brillante. Eso es Katie, salud, salud y bienestar para estas mascotas. Kaytee, de venta en todos los supermercados y en las tiendas de mascotas, evidentemente. Por otro lado, un cuarto de azúcar bakery, que tenemos con todas estas cosas maravillosas, estos brownies, estos cupcakes, cheesecakes, tantas cosas maravillosas que hacen para nosotros. Ellos tienen el WhatsApp 829-762-8184, el 829-762-8184 de un cuarto de azúcar bakery. Y nuestra más reciente integración a nuestros anunciantes, que es Lynx Studios, LYNX, Lynx Studios, creyendo en capturar el momento en alta definición. Estas fotografías magníficas de estudio, de exterior, fotos familiares, individuales. Realmente yo he visto el trabajo de estas personas y hay una historia detrás de cada fotografía. Tienen su Instagram, el @LynxStudiosRD, como les he dicho, LYNX Studios, STUDIOS, o sea, en inglés, RD, y su teléfono de contacto, el 829-762-8183. Teléfono de contacto, 829-762-8183. Pues bien, señores, vamos a comenzar con el programa del día de hoy, que se titula "De cuando la ración del BOA eres tú". Miren, ¿por qué yo he elegido para ustedes este título de hoy? Y es que yo voy a dar hoy una voz de alarma, porque hay algunas cosas que no me cuadran, que no me gustan, y cada quien zapatero a tu zapato. O sea, hay personas que tienen una inteligencia matemática brillante, hay otros que tienen una inteligencia para el diseño y los espacios, ¿no? ¿Verdad? Lo que es la inteligencia espacial, por así decirlo. Hay otras personas que tienen mucho carácter. Bueno, cada quien es bueno en su área, pero no todo el mundo tiene por qué
darse cuenta en esos estudios semióticos de los cuales nosotros hemos hablado tanto en nuestros programas. La semiótica, que es el área del saber que se ocupa del entendimiento de las señales, o sea, lo que son los síndromes, los síntomas, las señales que se pueden desprender de elementos tangibles, palpables, mesurables, de eventos cotidianos, y estudiar lo que representan. Entonces, ¿qué sucede, señores? Miren, primero se dice la ración del boa, cuando la boa es femenina. Cuando uno habla del animal se dice la boa, pero cuando uno se va a referir a la frase utilizada de manera pragmática o llana, se habla de la ración del boa, o sea, como del macho de la boa, por así decirlo. Y entonces atiende esa expresión a cuando, por así decirlo, una sociedad le debe el mérito a una clase corrupta de entregarle lo que supuestamente le corresponde. O sea, como que la sociedad en general tiene que rendir mérito y tiene que rendir homenaje a este grupejo de pústula social que se encuentra en el gobierno, y bueno, tiene que entregarle una parte de lo que produce, una parte de lo que de lo que es su productividad, a esa clase corrupta que de alguna manera hay que alimentar. Entonces se habla de, es que esa es la ración del boa. La parte que hay que darle de corrupción, y no mirar mucho. Esa es la expresión. Ahora bien, la cuestión es cuando, y por eso el título de hoy, porque todo hay que ponerlo en los zapatos. Uno no debe hacer estos análisis en abstracto, como que lejano, de manera lejana, y ver las cosas muy allá, sino acercarlas y proyectarlas sobre sí mismo. Y por eso el título de hoy, de cuando la ración del boa eres tú. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Miren, es que las sociedades en muchas ocasiones pues dicen, bueno, hay corrupción, y República Dominicana es una de esas sociedades que observa de manera calmada, llana, impasible, hechos de corrupción rampante, horribles, estruendosos, estridentes, y aquí nada pasa porque lo ven como algo muy lejano. Pero acuérdense de algo, acuérdense de esa teoría social que se titula The Broken Windows, o sea, las ventanas rotas, en la cual de manera muy directa, cuando usted deja un desorden sin la atención debida, ese desorden va a tender a aumentar, y no solamente a aumentar en su frecuencia, sino que se va a volver cada vez más afrentoso. Y esta teoría de las ventanas rotas pues se aplicó mucho para entender el fenómeno criminal y delictual en la ciudad de Nueva York, y se manifestaba, para explicarlo, como esa casa abandonada pero en buen estado, una casa vacía, ¿no? Que un grupo de muchachos pasaba por allí, y uno de ellos le tiraba una pedrada a la ventana. Bueno, se iban huyendo, la risotada y todo lo demás. ¿Qué sucede? Que al segundo día
pues rompieron otra ventana, se iban huyendo, la risotada, pero al tercer día se daban cuenta de que la casa estaba vacía. Entonces, ¿en qué terminaba todo aquello para yo acelerar el comentario? En que finalmente se metían en esa casa y la avasallaban, ¿no, verdad? Y podía ser eso una casa, un negocio, una industria, lo que fuere. Pues cuando usted deja esos comportamientos totalmente anormales, sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de consecuencia, pues esos, en que en este caso es entre nosotros la famosa impunidad, pues esos casos van a aumentar y esos casos también van a ser de mayor intensidad en cuanto a su gravedad. Entonces, cuando estas cosas suceden, quiere decir que la base criminal y delictual va a aumentar. O sea, la base sobre la cual se ejerce esa criminalidad, esa delictualidad, va a crecer también y en un momento va a llegar a su casa. Entonces, este cuento de cuando la ración del BOA eres tú, es un llamado a su conciencia en situaciones que ya nosotros estamos viendo que son altamente preocupantes. Miren, durante varios días los periódicos nacionales han estado haciendo eco de cuestiones que llaman ya la atención. Por ejemplo, esos titulares de la clase media coqueteando con la pobreza, y luego otro titular que rezaba de la clase pobre que está siendo avasallada por los préstamos informales. Entonces, miren cómo dos elementos tan importantes, porque cuando yo digo clase media y clase pobre, bueno, pues prácticamente yo estoy hablando de todo el mundo, porque la clase empresarial, comercial, industrial, es un grupo más visible, de mucho menor cantidad que toda la clase media a nivel nacional, y peor aún la clase pobre, que constituye esa clase pobre prácticamente un 50% de nuestra población. Si juntamos eso con la clase media, entonces tenemos que los comentarios que se están haciendo de una clase media que está coqueteando con la pobreza y una clase pobre que está siendo avasallada por los préstamos informales, entonces primero irrita la vista, irrita el oído e irrita el espíritu. Entonces, ¿a dónde yo voy con estos comentarios, señores? Es que yo no quiero que ustedes que me escuchan cada jueves y que saben que este es un programa serio, honesto, de levantamiento de conciencia, donde nosotros vamos a tratar de que aspectos que usted no tiene muy pendientes, pues llamar la atención sobre ellos, porque les reitero, no todo el mundo tiene los mismos conocimientos ni tiene las mismas habilidades. Bueno, pues nosotros por ustedes hacemos estos análisis y lo compartimos con ustedes. Entonces, fíjense cómo todo este elemento de corruptela generalizada va dando al traste, porque no es otra la razón. Vamos a hablarlo claro. O sea, en una sociedad sana, donde la industria, el comercio, las actividades normales de la vida cotidiana se desarrollan de manera sana, pues la economía crece de manera normal, ¿no, verdad? La economía crece, el progreso es evidente, la gente recibe definitivamente las bondades de un sistema sano que funciona, y eso genera todo un círculo virtuoso de felicidad en las personas, en las familias, y un ambiente generalizado muy propicio para adelantar las agendas. Ahora bien,
Cuando esta corrupción rampante de miles de millones de pesos y miles de millones de dólares se asienta, recuérdense de algo. Primero, ese dinero de corrupción no paga un peso de impuestos. Y eso es injusto. Es injusto, pero sería ridículo exigir, cóbrenle impuestos a la gente corrupta. No, la gente corrupta lo que hay que meterla presa. Pero yo estoy haciendo el análisis económico. Y en los análisis de laboratorio se permite cualquier propuesta. Ahora bien, vuelvo y reitero y les comento que es sumamente preocupante que cuando estas cosas ya salen a nivel de los periódicos, quiere decir que el fenómeno anda muy adelantado, porque los medios no se hacen eco de elementos, o más que de elementos, de sucesos muy particulares, muy arrinconados. No. Normalmente son fruto de investigaciones que se van adelantando y que dan finalmente con la conclusión de que algo está sucediendo de manera seria. Y vamos a hablarlo claro, señores, ¿por qué esto de que la clase media está coqueteando con la pobreza? Pero ya lo habíamos dicho en este programa, ustedes lo saben, en un sinnúmero de ocasiones. Señores, en la República Dominicana hay un estancamiento económico. O sea, me disculpan, pero yo voy a ser muy claro y muy directo. En República Dominicana hay un estancamiento económico que desde el punto de vista econométrico todavía no se ha llegado al punto de quiebra para que determinar que el fenómeno esté instalado. No, miren, yo quisiera decir que váyanse a la canasta del mástil de allá arriba, a la que le decían el carajo, porque, y eso no es mala palabra, esa es una pieza, por así decirlo, en un barco. En los barcos antiguos se tenía esa canasta en la parte más alta del mástil para poder ver más lejos, y allí colocaban a una persona que normalmente no amanecía ahí, sino que amanecía lanzada al mar, y normalmente a veces hasta desaparecía, porque era el lugar más inestable para estar. Y por eso era prácticamente una maldición el hecho de que a usted lo mandaran a un lugar que se oye feo decirlo, pero denle el verdadero sentido, que no es el de un improperio, sino que lo mandaban realmente al carajo. Bueno, pues yo lo que les digo a ustedes es que aquí no estamos para mucha econometría. Eso se lo vamos a dejar a otras personas. Aquí estamos hablando del ciudadano llano y del ciudadano que se está metiendo la mano en los bolsillos, está viendo que sus negocios no están prosperando. ¿Por qué? Porque también esa corrupción no gasta en los colmados, esa corrupción no gasta en los pequeños restaurantes, esa corrupción gasta en el comercio más fino, en la industria más elaborada. O sea, el dinero fácil no llega normalmente a las clases más desposeídas como dinero de primera mano, sino de tercera o cuarta mano. Entonces, señores, este relajo y este cuento de la cuestión de la corrupción rampante, que ya está provocando, reitero, un estancamiento económico, que a estas personas corruptas, estos funcionarios corruptos, ni sienten el estancamiento, ni les importa, ni les interesa. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad tal de dinero que solamente tienen que vivir de los intereses que le generan los bancos. Bancos que entonces hay que revisar, porque
a toda persona le preguntan 500 veces que de dónde vienen más de 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, que de dónde vino, que enséñenme el contrato. O sea, por encima de lo que son los $10,000, ¿no, verdad? Que eso es a nivel internacional y lo que establece la ley de lavado. Pero yo quiero saber las cuentas de estas personas. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que hay para recibirle en los bancos? Y una vez ese dinero en los bancos, estas personas no tienen la posibilidad de ser pobres nunca, a menos que se les enjuicie y se haga lo que se llama una ejecución de dominio, o sea, que se les incaute y que se les retire la propiedad de los bienes que han adquirido de manera fraudulenta. Ahora bien, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, señores. O sea, estos artículos que están saliendo en los periódicos, donde hablan de una clase media maltratada, claro que maltratada. ¿Por qué? Porque mucha de esa clase media es empleada, pero cuando vemos lo que son las estadísticas de los empleos en la República Dominicana, señores, muchas personas están perdiendo sus puestos de trabajo porque la empresa para la cual trabajan, si por ejemplo es una empresa mediana o mediana pequeña, están reduciendo personal. ¿Por qué? Porque no hay negocios. Y si no hay negocios, no hay cómo mantener una nómina X. En este caso podríamos hablar de una nómina alta de empleados para lo que es su realidad de producción. Entonces, lo que más me apena es cuando se habla de la clase pobre, que entonces está siendo vapuleada por estos prestamistas informales. Lo que yo quiero aquí dejar muy claro es que no solamente la clase pobre, hay una clase media, media baja, que está asistiendo de manera desenfrenada y descorazonada a los brazos de estos usureros que, señores, miren, a mí me da pena, pero una enorme pena, los casos de los cuales me he enterado de personas que están perdiendo lo que han producido durante toda su vida con estos usureros que los están acabando en las calles. O sea, estos prestamistas informales que utilizan como canto de sirena un préstamo muy parecido al de un banco, evidentemente que con una tasa mayor, pero ahí no es que está el problema, no es en la tasa inicial, es en la tasa de interés por mora. Ahí es donde los acaban, señores. Entonces te venden para que tú tomes el préstamo un escenario relativamente posible para ti, pero hay de que la persona que deje de pagar un mes. Esa tasa entonces se dispara de manera exponencial, haciendo ese préstamo prácticamente imposible de pagar. Entonces ahí se crea, de ahí en adelante, un efecto de bola de nieve. Entonces tú ves a la gente llorando en la calle, perdiendo sus casas, perdiendo sus vehículos, porque están en manos de esta rábula social, estos prestamistas descorazonados, que entonces los acaban. Ahora, ¿por qué yo digo que esto de cuando la ración del BOA eres tú? Porque, señores, ¿dónde se ha visto que a una población en un país latinoamericano como el nuestro, con tantas características tan visibles de desorden institucional, usted le entrega a la ciudadanía de manera totalmente desprovista en manos de este libre establecimiento de intereses como el que impera en República Dominicana? No, señor. Señores, nosotros teníamos nuestra ley
que establecía lo que son la ley que establecía el interés legal, la famosa ley 312, que aunque era muy vieja, del año 1919, evidentemente que muy vieja, pero entonces pasó de ser una ley que lo que había era que modificarla, pero seguir regulando la actividad bancaria y financiera a nivel de estos préstamos, ¿no? Entonces esa ley la derogaron en el año 2002 por medio de la famosa ley, la ley 183.02 del 21 de noviembre del 2002, que es la famosa ley monetaria y financiera, lo que le dicen el Código Monetario y Financiero de la República Dominicana, porque es una ley que tiene un volumen como para, de manera coloquial o práctica, llamarla como que forma parte de una codificación. Pero ese artículo, a mí lo que no me gusta es cómo entregaron a la clase media y a la clase pobre a los brazos de estos usureros. Vamos a hablarlo claro. Entonces, ahí es donde yo hago el análisis y vuelvo al título del día de hoy, de cuando la ración del BOA eres tú. Ustedes saben por qué, porque para mí, mi firme impresión es que ese artículo 24 de la ley 183 de 183-02, la ley monetaria y financiera, que deja o libera la tasa de interés a la discreción de los agentes del mercado. Oigan eso. O sea, ¿cómo en un país como este, de una intensidad y de una agresividad bancaria tan alta, ustedes hacen, o sea, el gobierno hizo una cosa así? Y vamos a hablarlo claro, eso es un gobierno, eso fue en medio del gobierno de Hipólito Mejía, pero evidentemente que ha seguido o sea, Hipólito, que tuvo del 2000 al 2004, en el año 2002, entonces votan esta ley monetaria y financiera que definitivamente vino a tratar de subsanar ciertos entuertos que dieron al traste con la banca en esos años. Ustedes se acuerdan de cómo se disparó la tasa cambiaria hasta el 60-1, aunque tuvo poco tiempo, pero pegó al límite del 60-1, y después de ahí pues comenzó a descender. Pero ustedes saben la debacle financiera que nosotros tuvimos para esa época. Pero definitivamente a mí me da toda la impresión como de que la ciudadanía fue entregada a la banca como un intercambio, como la ración del BOA. O sea, déjenme los banqueros y los empresarios que me dejen tranquilo, o que nos dejen tranquilo al gobierno, y para que no se nos quejen, entonces le vamos a liberalizar la tasa de interés. Entonces, miren de qué manera tan solapada lo hacen, que ese artículo 24 que libera la famosa tasa de interés, ni siquiera se refiere a ello de manera titulada. O sea, esto es de la regulación del sistema monetario, la sección primera de la moneda y la emisión monetaria. Entonces, el artículo 24 lo que viene a hablar es del régimen jurídico de la moneda. Pero ¿qué sucede? Que cuando termina de hablar y dice la moneda nacional tal como está definida en la Constitución de la República y en las denominaciones en circulación, es la única de curso legal con plenos efectos liberatorios, bla, 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 bla. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, la determinación del régimen jurídico de la moneda con que en un parrafito final, y ni siquiera el parrafito final, en las últimas 3 líneas de un párrafo que sigue hablando de lo que es la consideración jurídica de la moneda, entonces termina diciendo, dice, las operaciones monetarias y financieras se realizarán en condiciones de libre mercado. Bueno, magnífico, pero oigan lo que dice entonces. Las tasas de interés para transacciones denominadas
en moneda nacional y extranjera serán determinadas libremente entre los agentes del mercado. Ustedes saben lo que es eso. Eso es el gobierno diciendo: yo me lavo las manos como Pilato, y que la banca formal, y en este caso informal, pues decida qué quiere hacer con la ciudadanía. Entonces, el artículo 91 de esa misma ley 183-02 monetaria y financiera establece la derogación de aquella famosa ley 312 de 1919 sobre interés legal, que era la que establecía el delito de usura. Entonces, por ende, ahora mismo los bancos, los prestamistas pueden llegar hasta el cielo, señores. Acuérdense que hace muy poco la tasa de interés la tasa de financiamiento de las tarjetas de crédito, ustedes saben que en un momento determinado, hace un año o 2 años por lo menos, llegó al 100%. Ustedes escucharon bien, el 100%. De ahí bajó al 90%, después bajó al 80%, y recientemente, en el último periodo, entonces está, oigan bien, a un 60% anual. Yo quiero que ustedes me digan cuál negocio de ustedes les renta un 60% mensual, donde ustedes levantándose a las 5 de la mañana, haciendo todo el trabajo que tienen que hacer, al final del año, de todo lo que ustedes invirtieron, ustedes se ganaron un 60 más. Yo quiero que ustedes me digan eso. Entonces, esa es la tasa de interés a la que nos entregaron a la banca y a los usureros. En el caso de los usureros es peor, o sea, de esos prestamistas informales, porque yo le digo usurero desde el punto de vista práctico, pero ya no hay delito de usura, en el sentido de que la ley que establecía ese delito pues fue eliminada, y esa misma ley era que establecía el tope legal de los intereses, que está bien. O sea, yo no voy a hacer ningún ridículo para pensar que podía establecerse en lo que establecía la ley, que era de un 12% anual. Se sabe que el dinero no cuesta un 12% anual. El dinero visto como un bien específico, igual que una casa, un carro o lo que fuere, o sea, como un bien material. No es verdad que en lo que se refiere al costo del dinero, usted puede prestarlo de que a un 12% anual. Evidentemente que no. Pero de ahí a liberalizar la tasa, ustedes están entendiendo, o sea, en un ademán, que por eso el título de hoy, de cuando la ración del BOA eres tú. ¿Por qué? Porque a mí me da toda la impresión de que esto lo que fue un manejo de gobierno, de intercambio con la clase comercial, industrial y principalmente bancaria, de liberalización de la tasa de interés, a cambio de, ¿cómo les digo?, de que al gobierno no se le atacara, de tener del lado a los empresarios, de darle algo a los empresarios para que no pudieran hablar o para que no pudieran quejarse de ese gobierno que definitivamente nos entregó a todos nosotros, tanto a la banca como a el sector informal, como una ración del BOA. Y por eso el análisis del día de hoy de cuando la ración del BOA eres tú. Nosotros fuimos entregados definitivamente a esta clase financiera, bancaria, como una ración para contentar a un sector que nos está devorando y que está haciéndose los ojos de ojos vendados a toda la debacle que está haciendo el gobierno. Y en definitiva, me da una pena enorme como una gran cantidad de personas de clase media están cayendo a clase pobre por el hecho no solamente de préstamos informales leoninos, no solamente por eso. Vamos a hablarlo muy claro, muchísima gente perdiendo sus casas, perdiendo sus carros, perdiendo sus bienes en sentido general, óiganme,
porque no pueden pagar las tarjetas de crédito, las famosas tarjetas de crédito. O sea que no solamente eso, ahora el que cayó en préstamos informales porque no tiene acceso a la banca formal, ahí sí que la cosa se pone dura, porque les reitero, hay una fórmula de enganche que es muy ladina y es prestar en condiciones que la gente asume como que no son tan onerosas. Pero el enganche está y el gancho de esa operación en cuando usted deja de pagar una sola cuota. Ahí se le derrumba todo. Ahí, por ejemplo, el capital usted tiene que ponerlo al día de manera inmediata. Le ponen una serie de condiciones que entonces y le disparan esos intereses de una manera que está diseñada para que usted no pueda pagar y entonces quedarse con sus bienes. Y en el caso de la banca formal, señores, ¿cómo vamos a seguir con esto? Yo oigo a la gente, óiganme, desolada, totalmente devastada, porque en tiempos pasados podían pagar de manera total, por ejemplo, sus tarjetas de crédito, pero una gran cantidad de personas que ya tienen que financiar el pago de las tarjetas y entonces se le montan con un 60% anual. Señores, ¿quién es que le va a poner el cascabel al gato? En mi caso particular, yo no quiero sentirme que he sido dado como una ración del BOA. Entonces, lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para ninguno de ustedes. Entonces, señores, consigámonos un gobierno bueno, serio y honesto, que haga las cosas con un sentimiento nacional, con un sentimiento humano, porque esto rompe el alma y el espíritu, ver como gente buena, gente de buen corazón, gente que ha trabajado toda su vida, entonces está ingresando a los momentos ya más adelantados de su vida, totalmente desprovisto desde el punto de vista económico. Eso no es justo. Bueno, señores, y como siempre decimos al final de nuestro programa, que en el día de hoy han visto todas las cosas fuertes que hemos comentado, pues, bueno, señores, aún siendo un programa por la mañana, este es un mundo tan bizarro que el norte puede ser sur, el este puede ser oeste, la carga positiva puede invertirse a la posición de la negativa. Bueno, pues aún siendo por la mañana, les deseamos muy buenas tardes.